El día que mataron a mi familia. Nací en Estella, en el corazón de Navarra, alrededor del año 1308, en una casa donde mi padre, Aarón ben Sera, quien vino desde Francia debido a la expulsión de los judíos de 1306, me enseñó desde niño a leer y amar nuestra Torá. Recuerdo la luz de la mañana sobre los tejados de ladrillo rojo y el rumor de las voces en la judería, donde las conversaciones en hebreo se mezclaban con el aroma del pan recién horneado. Tenía unos 20 años cuando todo cambió. El 5 de marzo de 1328 escuché, primero lejos, los gritos y el repiqueteo de pisadas. No sabía aún que sería la antesala de la destrucción. Al principio pensé que sería un alboroto común, porque Estella siempre había sido bulliciosa. Pero la furia aquel día tenía un tono distinto. Era una marcha hacia nosotros, hacia nuestra comunidad. Vi a hombres enfurecidos irrumpir entre las calles estrechas de nuestra judería al día siguiente. Algunos gritaban oraciones cristianas, otros empuñaban palos y cuchillos. Sus ojos no buscaban tregua, buscaban destruirnos a todos. Grité no por valentía, sino por incredulidad, cuando mis padres me empujaron hacia el interior de la casa, tratando de esconderme. Pude ver, con horror, cómo tocaban a mi madre y a mis hermanos, cómo el terror dibujaba en sus rostros la última expresión. Intenté huir entre el caos. Sentí el frío del acero rozando mi piel. Grité pidiendo clemencia. Mis piernas temblaban. Mis pensamientos eran confusos. La sangre latía en mis oídos. Caí al suelo, herido, creyendo que mi vida se apagaba junto con la de mi familia. El mundo se volvió un susurro lejano, como si caminara entre sombras. Cuando desperté, el sol estaba alto. Mi cuerpo dolía en cada centímetro. Mis párpados pesaban como plomo. Miré a mi alrededor. El silencio sustituía a los gritos. Las calles estaban desiertas. Vi cuerpos yacentes bajo la luz implacable. Todo lo que conocía estaba envuelto en un manto de polvo y sangre. Penetró en mí un frío que no era solo físico, era un frío que se calaba hasta los cimientos del alma. Y entonces un hombre, un amigo cristiano de mi padre, se acercó. No sé cómo supo que yo estaba vivo entre los muertos, pero me alzó con manos temblorosas y con gesto apenado me llevó a su casa. Allí, entre sus palabras recogidas en hebreo y en cristiano, me habló de compasión y de culpa. Y yo sentí vergüenza por haber sobrevivido cuando los míos no lo hicieron, y agradecimiento por su gesto, como dos fuerzas opuestas luchando en mi pecho. Esa noche, boca arriba, sobre una cama hecha de hierba seca, pensé en mi fe. ¿Por qué Dios había permitido tal destrucción? ¿Dónde estaba el sentido en la sangre derramada de mi familia? Miedo, sí, miedo de seguir viviendo en un mundo que había mostrado su mayor furia. Pero también nació en mí una determinación. Mi vida debía servir para preservar lo que nos habían arrebatado, para que las voces de los que callaron no se extingan jamás. Con ese miedo y esa determinación, años más tarde, en Toledo y Alcalá de Henares, al escribir Provisión para el Camino, puse no solo preceptos y enseñanzas, sino también parte de mi historia, no como un lamento, sino como un testigo que lleva en los ojos el fuego de aquel día y en el corazón
el deber de transmitir con cada palabra la memoria de quienes fueron arrebatados.